Bien, chicos, entonces vamos a retomar en lo que habíamos quedado ayer. Recordemos que lo último que hicimos fue probar el teorema 60, el cual nos daba la equivalencia entre estos 7 enunciados, ¿cierto? Diríamos entonces que un cuadrilátero convexo es paralelogramo, un par de lados opuestos del cuadrilátero son paralelocongruentes, los lados opuestos del cuadrilátero son congruentes, las diagonales del cuadrilátero se bisectan, que los ángulos opuestos del cuadrilátero son congruentes, que un par de lados del cuadrilátero son paralelos y un par de ángulos opuestos son congruentes, y también que si para cada lado los ángulos adyacentes son suplementarios. Y luego, ¿cierto? Cerraba la vuelta y el 7 también era equivalente con el 1, con el 2 y así sucesivamente. Entonces, luego de esto, enunciamos un siguiente teorema, llamado el teorema del baricentro, donde baricentro es el punto de concurrencia entre las medianas del triángulo. Entonces vamos a ver bien el enunciado antes de probar. Las medianas en un triángulo son concurrentes en un punto que está a 1/3 de cada lado y a 2/3 del vértice sobre cada mediana. A este punto se le llama baricentro. Entonces, como podemos observar el dibujo, si consideramos el triángulo ABC, vamos a considerar N, ¿cierto? La mediana respectiva del vértice C, M o AM, ¿cierto? La mediana respectiva al vértice A, es decir, se proyecta, ¿cierto? Desde el vértice A hasta el lado opuesto, hasta el punto medio del lado opuesto, ¿cierto? Entonces lo que nos dice es que concurren en un punto, es decir, que si tendríamos una tercera mediana acá, ¿cierto? Que se proyecta desde el vértice B hasta AC, en este L, digamos, los tres se deberían intersectar en un mismo punto, ¿cierto? Y no solo eso, sino que además está a 1/3 de cada lado y a 2/3 del vértice sobre cada mediana. Entonces, por ejemplo, aquí se puede observar, ¿cierto? Bueno, si pensamos en B o bien en esos otros puntos para medir los 2/3, digamos. Entonces, como insinúa el dibujo, vamos a probarlo con dos medianas. Vamos a considerar AM y CN, ¿cierto? Tales que estos se intersectan en B, ¿cierto? Como podemos ver ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es suponer lo contrario. Vamos a suponer que BL, que sería la tercera mediana, respectiva al lado AC, se intersecta con la primera en un punto B', ¿cierto? Y lo que debemos ver entonces es que B y B' en realidad son el mismo punto. ¿Ya? Y ahí verificamos que las tres medianas, ¿cierto?, concurren en un mismo punto. En este caso B o V, ¿cierto? Y luego comprobar lo de las medidas. Entonces, en eso va a consistir nuestra prueba. Así que vamos a comenzar nomás. Llevamos el dibujito. El dibujo más bajito primero, vamos a dar un comentario respecto a lo que queremos hacer. Entonces, la demostración consistirá, vamos a separarla en dos partes. La primera, vamos a mostrar que dos medianas se cortan o se intersectan, ¿cierto?, en un punto, vamos a llamarlo V, ¿cierto?, como en el dibujo, el cual está a 1/3 de la base y a 2/3 del vértice
de cada mediana. Y lo segundo es considerar la tercera mediana, entonces. Vamos a decir, tomar en cuenta la mediana que no fue considerada en 1. Y una de las medianas que sí. Y suponer, ¿cierto?, que se intersectan o cortan en B'. Vamos a decir, para finalmente concluir que B coincide con B', ¿cierto? Bien, entonces en esas dos partes vamos a considerar nuestra demostración. Entonces vamos a probar primero con la existencia en el fondo, ¿cierto? Y luego la unicidad, digamos. Ahora la unicidad respecto de las tres. Entonces vamos a mantener el dibujo, vamos a ir arrastrándolo con nosotros porque puede ser de mucha utilidad. Entonces vamos a ver uno. Entonces, en este caso, ¿cierto? Tenemos, como dijimos, Cn, mediana relativa al vértice C, ¿cierto? AM respecto del vértice A, ¿cierto? Entonces ahí estamos considerando esos dos. Los dos casos como vemos en el dibujo. Ahora, por teorema 7 y corolario 1 del primer grupo, ¿cierto? Del segundo grupo de axiomas. Recordemos que el teorema 7 y corolario 1 siempre nos permitían asegurar que una semirrecta, ¿cierto?, con origen en el vértice de un ángulo y con un punto en el interior del ángulo, estaba contenida en el interior de dicho ángulo, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a decir que la semirrecta Cn está contenida en el interior del ángulo del vértice C. Es decir, esa está contenida en el interior de dicho ángulo. Y por el teorema de la barra transversal, teorema de la barra transversal, existe un punto entonces, ¿cierto?, tal que tenemos en este caso AM, intersecta a esta semirrecta Cn en dicho punto, ¿cierto? A ese punto lo vamos a llamar B. Entonces existe, ¿cierto?, este punto, tal que es la intersección entre AM y
Cn como semirecta. Similarmente, es decir, utilizando el mismo argumento anterior, entonces por Teo 7 y corolario 1, ¿cierto? Teorema de la barra transversal. Y en este caso el teorema 1, que recordemos nos aseguraba que la intersección era única, ¿cierto? Entre dos rectas o entre dos segmentos. Y teorema 1, este punto, ¿cierto? Es único. O aquí vamos a decir en realidad, vamos a dejar el teorema 1 para después, ¿cierto? Que el teorema 1 nos asegura que ese punto en realidad es 1. Entonces, si utilizamos el mismo argumento, con AM, ¿cierto? AM está en el interior del ángulo del vértice A, por lo tanto la intersección de estos dos puntos, vamos a llamarlo B, ¿cierto? Porque es la condición que estamos dando. Y el teorema 1 nos dice que dicha intersección entre estos dos es único, ¿cierto? Por eso que en realidad es B nuevamente, ¿no? A mantener el dibujo con nosotros. Bueno, por otro lado, vamos a considerar R, como vamos a pensar en el dibujo nuevamente, R, un punto que está en AB o AV, ¿cierto? Y S, un punto que está en CV. Entonces, sea R, ¿cierto? Punto medio de AV y S, punto medio de CV, ¿cierto? Y recordemos, ¿cierto? Que en base a que AM y CN eran medianas relativas a los vértices, estas se proyectan hasta el punto medio del lado opuesto, ¿cierto? Por lo tanto, recordemos que M es punto medio de BC, ¿cierto? Y N punto medio de AB. Bien. Ahora, si pensamos en los triángulos que se han formado, tenemos, por ejemplo, el triángulo AVC, ¿cierto? AVC. En este caso, el teorema de la paralela media nos asegura que los puntos medios o el segmento que une los puntos medios es paralela al tercer lado, ¿cierto? En este caso, el segmento RS es paralelo con AC. Después podemos pensar exactamente lo mismo con el triángulo BVC, por ejemplo, ¿cierto? Con el BVA
y finalmente con todo el triángulo, ¿cierto? Con ABC, dado que M y N también son puntos medios, ¿cierto? Por lo tanto, también podemos ver que NM es paralelo con AC. Ya, entonces, vamos a decir todo lo que acabamos de decir. Entonces, por teorema de la paralela media, ahí, en, en el triángulo AVC, entonces se tiene que RS es paralelo con AC. Entonces, el segmento que une los puntos medios de los lados de este triángulo es paralelo al tercer lado. Como dijimos, si ahora pensamos en el triángulo completo, ¿cierto? En ABC, entonces voy a copiar todo esto porque se va a repetir, vamos a cambiar los datos del triángulo finalmente. Ay, no alcanzo a tomarlo entero, ya, importa. Ahí sí. Entonces, por el mismo teorema, ahora si pensamos en el triángulo ABC, entonces, en todo el triángulo, tenemos que los puntos medios MN, el segmento MN es paralelo con el tercer lado que también es AC, ¿cierto? Entonces aquí tenemos MN paralelo con AC. Y por la transitividad de la paralela, ¿cierto? Luego, utilizando AC, ¿cierto? Como el puente ahí, tenemos que RS es paralelo con MN. Bien, volvemos a utilizar este argumento. Ahora en el otro triángulo que se forma. Entonces pensemos en el triángulo BVC. Tenemos BVC. En ese caso, M y N, perdón, M y S son los puntos medios, ¿cierto? Por lo tanto, el segmento MN, perdón, SM es paralelo al tercer lado, ¿cierto? Que sería BV. Entonces, el segmento SM es paralelo con BV. Y nos queda todavía analizar un último caso. Vamos a continuar trayéndonos el dibujo para abajo mejor. Y nos queda entonces un tercer caso, que es pensar en el triángulo BVA. Entonces tenemos BVA hacia arriba. Nuevamente, N y R son los puntos medios asociados. Por lo tanto, el segmento NR va a ser paralelo al tercer lado de dicho triángulo, ¿cierto? Que sería BV. Entonces, en el triángulo BVA, tenemos que NR es paralelo con BV. Nuevamente, utilizando la transitividad a través de BV, tenemos que SM paralelo con NR. Entonces, ¿qué ganamos? Ganamos que RS es paralelo con MN y de la misma forma que SM es paralelo con NR. De aquí podemos concluir entonces que NRSM es un paralelogramo, ¿cierto? Tenemos lados opuestos paralelos. Sí, Josefa. Profe, podemos usar como
parte de esta demostración es que en un ejercicio que dejó Ujú. es el último. Es lo mismo que está dentro y tenemos que demostrar que NR es paralelo con SM. Ya. Eh, Habría que ver todo el enunciado para ver, porque claro, aquí lo hemos probado a través del teorema de la paralela media. No sé cuáles son las condiciones del ejercicio, la verdad yo no lo recuerdo. ¿Podemos verlo luego de la demostración? ¿Un ratito? Ya, profe. Vale. Así, ahora que está fresca la demostración, ¿cierto? Podemos pensar de alguna forma asociada de verlo. Entonces, de lo anterior, se lo concluye que NRSM es paralelogramo. Y como ya hemos visto, ¿cierto? Por la equivalencia del teorema anterior, el 60, si tenemos un paralelogramo, entonces las diagonales se bisectan, ¿cierto? Que era, vamos a volver atrás para asegurarnos, el 4, ¿cierto? Es decir, si tenemos 1, implica 4. Entonces, y por teorema 60, vamos a poner punto 4. Sus diagonales se bisectan. Esto quiere decir que NV y BS, ¿cierto? Son congruentes, y lo mismo con RV y BM, ¿cierto? Porque son solo las del paralelogramo que están en el interior. Entonces, es decir, tenemos que BS con BN son congruentes, y por otro lado, BR y BM, ¿cierto? Bien, ahora como R era punto medio de AV, ¿cierto? Entonces, tenemos que AR es congruente con RV con BM, ¿cierto? Pensando desde eso. Como R es punto medio de AV, entonces tenemos que AR congruente con BR, y como ya sabemos, BR es congruente con B, ¿cierto? Y por lo tanto, la medida de BM, ¿cierto? Va a ser 1/3 la medida de AM. Es decir, cualquiera de estos pedazos que vimos, ¿cierto? AR, RV o BM es 1/3 del total, claramente. Vamos a llamarle la media relativa a 1/3, ¿cierto? A la media relativa al vértice A. Ya vamos a escribirlo de esa manera, o vamos a ponerle mayúscula para que se note que sea del vértice A. Bueno, de la misma forma, entonces, la medida de AV, ¿cierto? Es 2/3 de AM. ¿Cierto? Que eran las otras condiciones que necesitábamos verificar, que estaba 2/3 de un lado, del lado, ¿cierto? Y 2/3 del vértice. Bueno, con S ocurre lo mismo. Vamos a seguir bajando el dibujito. ¿Cierto? Nuevamente E0 punto medio de BC. Tenemos la congruencia entre
NV y BS o VS. Entonces, nuevamente, por transitividad íbamos a tener la congruencia entre estos tres segmentos. Entonces, también S ahí, es punto medio de VC. Entonces, CS congruente con CV congruente con BN. Y así, la medida de BN entonces también será un tercio de CN, donde CN es la mediana relativa al vértice C, ¿cierto? Y por otro lado, BC es 2/3 de la mediana relativa al vértice C. Bien, entonces ahí probamos la parte 1. Vamos a dejarla así, parte 1. Nos queda muy poco espacio para la parte 2 probablemente. Vamos a pasar a la siguiente página entonces. Y me voy a traer el dibujito, ¿no? Por si acaso. 2. Entonces, ahora lo que queremos ver es que la mediana AM, vamos a decir que intersecta a BL en otro punto, ¿cierto? En V', que vamos a hacer ahí. Y lo que debemos ver, ¿cierto? Es que es el mismo punto V, ¿cierto? Entonces, decir las tres medianas relativas a los tres vértices se intersectan en el mismo punto, ¿cierto? Que sería ese V. Por lo tanto, la misma relación de medidas que vimos ya que ocurre con el tercio y el 2/3 respectivamente, también debe ocurrir para esta tercera mediana BL. Entonces, supongamos que la mediana AM intercepta a la mediana BL en este punto, ¿cierto? Es decir, AM intersecta a BL, ¿cierto? En B' como punto. Ahora, como ya vimos en 1, sabemos que si es verdadero que se cortan en este punto V', entonces AV' es 2/3 de la medida de la mediana relativa al vértice A. Y va a ocurrir lo mismo con B, ¿cierto? Entonces, suponiendo esto, ¿cierto? Como resultado de 1, es verdadero, para estas dos medianas, que se intersectan en V', que AV' es 2/3, ¿cierto? De la mediana del vértice A. Mientras que también por 1, ¿cierto? Ya probamos que AV era 2/3 la medida del vértice A. La mediana, digo, relativa al vértice A. Así, si las dos medidas son iguales, tenemos que los segmentos son congruentes, ¿sí? Y como
B y B' están en la misma semirrecta, AM, ¿cierto? Entonces, por axioma de construcción, de construcción del segmento, el punto debe ser el mismo, ¿cierto? Recordemos que el axioma de construcción del segmento dice que para que existe un único punto, ¿cierto? Tal que los segmentos son congruentes. Entonces así verificamos 1 y 2. Tenemos la prueba entonces del teorema 61. Y entonces vamos a ver el el ejercicio 10 de la guía, donde tenemos que AE y CD se intersectan en M, donde M es punto medio de ambos segmentos. Es decir, tenemos que CM y MD son congruentes y AM y ME también. Lo que debemos probar es que AC y DE son paralelos. Entonces, como bien dijo Josefa, la primera idea que a uno se le ocurriría sería probar que estos dos triángulos, ¿cierto? AMC y EMD son congruentes. Tenemos LAL, ¿cierto? Rápidamente ahí se asoma LAL. Y si obtenemos entonces que los ángulos alternos e internos formados por la secante CD son congruentes, el teorema 33, ¿cierto? Nos dice que entonces las rectas son paralelas. O los segmentos en este caso, ¿cierto? Bien. Entonces vamos a decir, sabemos, por hipótesis. Ahora la hipótesis nos dice que M es punto medio de ambos, ¿cierto? Lo que implica entonces que, como bien hemos dicho, que AM congruente con EM o con ME, CM congruente con DM. También sabemos que por ángulos opuestos por el vértice, tenemos que AMC es congruente con EMD. No recuerdo el número del teorema, ¿cierto? Pero recordemos que probamos que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, ¿cierto? Creo que era el corolario 4. Muchas gracias. Ya, vamos a poner ahí corolario 4 por si acaso. Entonces, de toda esta información que obtenemos, ¿cierto? Obtenemos que los triángulos, vamos a continuar escribiéndolos como los ángulos. Tenemos que son congruentes, ¿cierto? Por lado, ángulo, lado. ¿Cierto? Tenemos lado, ángulo, lado, ángulo, lado. Aquí lo que nos faltó es escribir eso. Bien. Ojalá así no. Bien, si los triángulos son congruentes, tenemos congruencia de todo, ¿cierto? Entre ellos. Todo lo que está ubicado en el mismo lugar. Entonces, ¿cuál vamos a escoger? Aquí nos da más o menos lo mismo, ¿cierto? Vamos a escoger ACD o ACM, ¿cierto? Congruente con EDM. Ay, perdón. Ya, entonces lo que vimos, ¿cierto? Es que ese ángulo de ahí también es congruente con este ángulo de acá, ¿cierto? Vamos a ponerle una rayita ahí. Ya, ahora, lo que debemos hacer, y aquí es donde hay un par de décimas, digamos, de diferencia, es que nosotros hemos visto que
ACDM es congruente con EDM. Por axioma de construcción del ángulo, tenemos que EDM y EDC coinciden, ¿cierto? O bien que son congruentes. Recordemos que lo que nos asegura el axioma de construcción del ángulo es que existe una semirrecta, ¿cierto? Tal que los ángulos sean congruentes. En este caso la semirrecta es DM, ¿cierto? Como semirrecta. Y como sabemos que ya hemos probado, o uno de los ejercicios de las primeras guías, era si tenemos la semirrecta DM y C un punto que pertenece a esta semirrecta, entonces la semirrecta DM y DC coinciden, ¿cierto? En el fondo son la misma semirrecta. Lo que quiere decir es que el ángulo definido entre esos dos semirrectas es la mismo ángulo, ¿cierto? Ya, entonces tenemos esa congruencia y como ACM, vamos a poner congruente, como ACM es lo mismo que el ángulo ACD y EDM con EDC, EDC, ¿cierto? Por axioma de construcción, ¿cierto? Bueno, en realidad a esta altura ya sabemos, ¿cierto?, que los ángulos coinciden ahí. ¿Ya? Ahora yo digo esto porque me parece que, no sé si fue en el quiz, sí, creo que en el último quiz, en el certamen, no me acuerdo, que había una parte en la que había que argumentar lo mismo, y muchas veces noté de que no pasaban, no hacían esto, sino que iban directamente a el otro ángulo que nos interesaba, digamos. ¿Ya? Y entonces por transitividad, ¿cierto? Entonces la transitividad ahora nos va a decir que S es congruente con S, ¿cierto? La transitividad de la estrellita de aquí arriba. Digamos de ahí, ¿cierto? Y por transitividad, entonces, en estrellita, tenemos que ACD congruente con EDC. Ya, ahora sí. Entonces, considerando la secante CD entre las rectas, sí, entre las rectas AC y D, ¿cierto? O vamos a decir, considerando que la secante, ¿cierto?, para ocupar al tiro lo anterior, que la secante CD entre las rectas ahí se forman con ellas ángulos alternos internos congruentes, se tiene por teorema 23 que AC es paralelo con D, ¿cierto? Por lo tanto, los segmentos también, ¿cierto? Si las rectas son paralelas, los segmentos que pertenecen a las rectas paralelas son paralelos. Eso que nos pide ahí los segmentos. Y ahí está listo entonces. Digamos ahí con la mayor de las argumentaciones posible. Según el caso. Así que está correcta su intuición, Josefa, muy bien. Profe, ¿Sí? y el otro ejercicio que le quería preguntar era en el 8, Ujú. que sale ahí un punto D.
pero no sé, no se refiere en dónde está, para que lo revise después. Vamos a usar de nuevo la grabación, entonces vamos a retomar. Entonces estamos discutiendo el ejercicio 8, que nos dice, sea el triángulo ABC con el lado AC y CB congruentes, sea F en el segmento AB, tal que DF es perpendicular a AC, lo cual nos da la única posibilidad de que el punto D tiene que estar en AC. También nos dice, por hipótesis, que EF es perpendicular a BC, por lo tanto, E tiene que estar en BC, ¿cierto? De manera de que esta intersección es perpendicular. Y debemos probar que el ángulo AFD y BFE son congruentes. Entonces sabemos que estos dos triángulos, podemos pensar ahí los triángulos AFD y BFE, tienen un ángulo recto en común. Además, como el triángulo original ABC es isósceles, por hipótesis, perdón, isósceles, sabemos que tiene los ángulos adyacentes a la base congruentes, ¿cierto? Entonces, el ángulo del vértice A y el vértice B son congruentes. Y, como bien encontró ahí los chiquillos, el corolario 18 nos dicen que dos triángulos con dos pares de ángulos congruentes, ¿cierto? Implica de que el otro par de ángulos también debe ser congruente. ¿Ya? Entonces, así rápidamente vemos que los ángulos ahí de amarillo, ¿cierto? Son congruentes. Entonces, como decíamos, había que no volverse loco probando congruencia de triángulos, ¿cierto? Sino solamente ver directamente que los ángulos eran los que verificaban y no confundirse y no tratar de utilizar aquí opuestos por el vértice, ¿cierto? Porque no cumple la definición de ser opuestos por el vértice, ya que AB, ¿cierto? Es una misma recta, ¿ya? Bien, muy bien. Ya, entonces, ahí vemos el 8, el 10, ¿cierto? Muy bien. Continuamos. Vamos a ver una propiedad más de rectángulos. Entonces, probamos el teorema del baricentro. Ahora vamos a anunciar el teorema 62, que nos da algunas propiedades del rectángulo. Nos dice que los siguientes tres enunciados son equivalentes. Tenemos que un cuadrilátero convexo es rectángulo. Tenemos que todos los ángulos son rectos y que las diagonales son congruentes y se bisectan. Entonces aquí tenemos que probar, ¿cierto? 1 implica 2, 2 implica 3, 3 implica 1. Bueno, ya sabemos que el 2 implica 3, ya lo hemos visto, ¿cierto? Podemos probar 1 implica 2 y 3 implica 1, en este caso. Entonces, vamos a probar 1 implica 2. Entonces vamos a pensar en el rectángulo. Ahí me quedé corto. Y vamos a nombrar los ángulos respectivos con la letra griega relacionada a cada uno de los vértices, ¿cierto? Alfa, beta, gamma y delta. Entonces, por hipótesis, si 1 implica 2, ¿cierto? Un cuadrilátero convexo es un rectángulo. Por definición, el rectángulo era un paralelogramo que tiene todos sus ángulos congruentes, ¿cierto? Entonces, por hipótesis,
tenemos que alfa, beta, gamma y delta miden lo mismo. Como la suma de ellos es dos veces, ¿cierto? Dos triángulos, digamos ahí, ¿cierto? Ya vimos que si tiene cuatro lados, ¿cierto? Tiramos la diagonal y tenemos dos triángulos y los triángulos miden 180 los ángulos interiores, por lo tanto la suma de ellos, ¿cierto? Será dos veces dos triángulos, digamos. La suma de todos los ángulos es 360 y como todos son congruentes, ¿cierto? Se divide simplemente, ¿no? Este está fome también. Entonces, habíamos dicho ya que el 2 implica 3, ¿cierto? De que si todos los ángulos son rectos, implica de que las diagonales son congruentes y se bisectan. Lo que queremos ver entonces 3 implica 1, que si las diagonales son congruentes y se bisectan, entonces el cuadrilátero convexo es rectángulo. Entonces vamos a pensar en el rectángulo, o digamos en el cuadrilátero convexo ABCD, en el que las diagonales son congruentes. Vamos a poner aquí que se intersectan en O, ¿cierto? Y queremos ver entonces qué es rectángulo. Entonces la hipótesis nos dice que las diagonales son congruentes, ¿cierto? O sea que o A, o B, o C y o D son congruentes, ¿cierto? Ahora, tenemos opuestos por el vértice, ¿cierto? En todas partes aquí. Podemos pensar ahí y también podemos pensar acá. Entonces, por LAL tenemos la congruencia de todos los triángulos ahí opuestos, ¿cierto? Entonces, si el triángulo A o B es congruente con el triángulo C o D, ¿cierto? Por LAL, se tiene entonces si A o B congruente con C o, pero sí, con C o B, entonces el ángulo de acá y de acá, ¿cierto? Son congruentes y lo mismo acá y acá, ¿no? Vamos a llamarle de alguna forma a esta cosa para no escribir tanto. De hecho, me parece que acá están. Vamos a llamarle alfa 2 y alfa 1. Delta 1, delta 2. Gamma 2, gamma 1. Y acá beta 1 y beta 2. Ya, para no escribirlo con todos los vértices, para no escribir tanto, ¿no?
Ya, entonces, la congruencia de estos primeros triángulos, ¿cierto? Ahora vimos esa congruencia, ¿cierto? Entonces tenemos que alfa 2 y gamma 2. Y también beta 2 congruente con alfa 2, ¿cierto? Perdón, con delta 2. Aquí siempre me queda el alfa, ¿cierto? Muy parecido al delta. Pero hay que pensar que si están D es delta, ¿cierto? Ya. Ahora, si el triángulo AOD es congruente con el triángulo COP, también por la AL, se tiene que delta 1 es congruente con beta 1 y que alfa 1 es congruente con gamma 1. Ahora, si sumamos alfa 1 y alfa 2, ¿cierto? Y lo mismo con gamma, es decir, sumamos los dos ángulos relativos al vértice A, los relativos al vértice B, ¿y qué relación puedo encontrar entre ellos? Porque asumimos tres, ¿cierto? Las diagonales son congruentes, se bisectan y tenemos un cuadrilátero convexo, ¿cierto? Entonces, tenemos que alfa 2 congruente con gamma 2. Alfa 1 con gamma 1, ¿cierto? Si sumamos ángulos congruentes, nos da origen a ángulos congruentes, ¿cierto? Lo mismo que con los segmentos. Entonces, por suma de ángulos congruentes, entonces si sumamos alfa 1 más alfa 2, como medidas, ¿cierto? Vamos a poner medidas. Si sumamos entonces estos dos con la medida de gamma 1 más la medida de gamma 2, entonces van a ser congruentes. Y lo mismo, ¿cierto? Va a ocurrir si sumo los betas y si sumo los deltas. Entonces lo que tenemos es que como alfa 1 más alfa 2 son en realidad el ángulo del vértice A, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, tenemos que, ay, perdón, el ángulo del vértice A, ¿cierto? Es congruente con el ángulo del vértice C, ¿cierto? Y beta, delta, entonces tenemos que el ángulo del vértice B congruente con el ángulo del vértice D, ¿cierto? Porque la suma de estos dos, como ya vimos, esto nos forman los ángulos respectivos a cada vértice. Ya. Entonces tenemos una de las partes, ya tenemos que los ángulos opuestos son congruentes.
Ahora lo que queremos ver es que todos son congruentes entre sí, ¿cierto? Que es la única manera de que sean rectos. Digo, de que todos sean congruentes entre sí, nos asegurará que es rectángulo, ¿cierto? Por definición. Ahora, de acá tenemos que alfa 1 es congruente con delta 1, perdón, con gamma 1, y que beta 2 congruente con, ahí se me fue el dibujito acá, delta 2, ¿cierto? Porque como las diagonales se bisectan, ¿cierto? Tenemos que todos estos triángulos que analizamos son isósceles, ¿no? Que son justamente todos estos triángulos. Entonces, como los triángulos, bueno, en realidad son todos los triángulos, ¿cierto? A o B, C o D, A o D y C o B son isósceles, entonces tenemos que alfa 1 es congruente con delta 1. Ahí de verdad me quedan igual el alfa y el delta. Con delta 1 y beta 2, ¿cierto? Es congruente con gamma 2. Entonces de aquí, ¿cierto? Reemplazamos acá. Por ejemplo, acá tenemos el delta con el alfa. Entonces lo que obtenemos, ¿cierto? Que delta 1 es congruente con alfa 1, congruente con beta 1, ¿cierto? Y que beta 2 es congruente con alfa 2, congruente con delta 2. Entonces, uniendo nuevamente acá, realizando la suma respectiva, ¿cierto? Concluimos que el ángulo del vértice A, el ángulo del vértice B, el ángulo del vértice C y el ángulo del vértice D son congruentes. Y entonces verificamos 2 implica 3. Perdón, 3 implica 1, ¿cierto? Entonces vamos a, como bien ya mencionamos que lo habíamos visto, vamos a dejar de todas maneras el 2 implica 3 ejercicio. Así como ejercicio de escritura, ¿cierto? Y así obtenemos entonces todo el teorema 62. Entonces un cuadrilátero convexo es un rectángulo, implica de que todos sus ángulos son rectos. Este a su vez implica de que las diagonales son congruentes y se bisectan. Y nuevamente este implica entonces que un cuadrilátero convexo es un rectángulo en sí. Siguiente clase entonces vamos a continuar con las propiedades respectivas del rombo. ¿Ya? Pero bueno, eso va a ser el siguiente miércoles ya, ¿cierto? Eso es. Bueno chicos, entonces hasta aquí quedamos el día de hoy.